Mecanismos de la herencia biológica. Entre estos mecanismos, la genética estudia el ADN, el ácido desoxirribonucleico, su composición, organización y cómo se estructura en los genes de la unidad básica de la información genética y de los cromosomas. Además de estas, cómo se produce la herencia de los caracteres biológicos y de sus diferentes tipos de genética. Genética molecular, que estudia la composición molecular del ADN, del ácido desoxirribonucleico, su replicación y función de los genes. Genética clásica o mendeliana. Se encarga del estudio de la herencia de los caracteres otorgados fenotípicamente y genotípicamente según las descripciones que sean aleatorias a los alelos que se comparten. Genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, de qué características físicas van a ser obtenidas por el individuo por parte de sus progenitores. Genética del desarrollo, estudia cómo los genes son regulados para formar organismos complejos a partir de una célula inicial, es decir, cómo las células se van multiplicando hasta formar a un ser pluricelular que sea pensante y funcional. Ingeniería genética es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y transferir el ADN, ácido desoxirribonucleico, de unos organismos a otros para controlar sus propiedades genéticas. A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Claro ejemplo de esto pueden ser los alimentos transgénicos que están hechos genéticamente para poder resistir a plagas, sequías y otro tipo de depredadores, además de los pesticidas. Genética evolutiva de poblaciones. Para ello define una población como un grupo de individuos de la misma especie. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos, en el que subyacen cambios genéticos a los que a su vez están influidos por factores como selección natural y la deriva genética, el flujo genético y la mutación y la recombinación genética. Establecieron además de las bases de la genética cuantitativa. Claro, el primer punto sería la selección natural, que es el proceso mediante el cual ciertas características de un individuo hacen que sea más probable su supervivencia al ambiente. La deriva genética es la fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, combinando las frecuencias aleicas de las especies en el tiempo. También es muy importante la mutación. Una mutación es el cambio al azar de la secuencia de nucleótidos en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación de características de que éste no necesariamente se transmite a la descendencia. Las mutaciones, las principales fuentes de variabilidad genética. El flujo genético, o también llamado migración, es la transferencia de alelos de genes de una población a otra, gracias a diferentes factores como la movilidad, y usualmente se da entre la misma especie. La anemia ferropénica se produce cuando hay insuficiencia de hierro para que el cuerpo pueda producir el componente de transporte de oxígeno, la hemoglobina, en los glóbulos rojos.
La anemia se debe a un número bajo de glóbulos rojos o una disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos. La hemorragia aguda o crónica puede conducir a un bajo número de glóbulos rojos circulantes, por lo tanto, la anemia. Hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de la sangre. Su principal función es el transporte del oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta todos los tejidos del organismo. Su disminución, o también llamada hemoglobina baja, en los exámenes médicos es la causa del síndrome anémico o anemia. El paciente se convierte en sintomático de esta cuando comienzan a disminuir los niveles de HbF2. La primera manifestación clínica de la enfermedad suele ser llamada dactilitis, que es una tumefacción dolorosa de las manos y o de los pies produciendo vasoclusión de los huesos subyacentes, es decir, una hinchazón. Otras manifestaciones clínicas de inicio pueden ser las infecciones invasores por neumococo, el secuestro esplénico, la anemia descubierta en infecciones comunes como el llamado síndrome torácico agudo. También pueden incluir dolores recurrentes musculoesqueléticos o abdominales, la crisis aplásica, el síndrome torácico agudo y la esplenomegalia y coleoitasis. Cura. Se conocen diversas formas de tratar o curar la anemia falciforme. Dentro de ellas se encuentran las transfusiones de sangre y la genoterapia. Las transfusiones de sangre. Este tratamiento es la transfusión de glóbulos rojos extrayéndolo de la sangre que se donó para administrarse por vía intravenosa a una persona que tiene anemia falciforme. Los glóbulos rojos producen un número mayor de estos, curando a estos pacientes y a la vez evitando accidentes cerebrovasculares. Las transfusiones también ayudan a evitar otras complicaciones de la anemia. Genoterapia. En este tratamiento se utiliza una técnica experimental que busca la sustitución de un gen defectuoso, siendo este un segmento corto de ADN que se encarga de dar órdenes al cuerpo humano para producir proteínas específicas, encontrándose aproximadamente 20.000 genes en cada célula del cuerpo humano, constituyendo el material hereditario. También puede ser una célula o el añadir un nuevo gen para curar o prevenir una enfermedad. En este caso de la anemia falciforme es la producción de hemoglobina mediante la inserción de un gen normal, genes donadores sin anemia, de personas compatibles donde puede ser familiares como hermanos, padres sin esta enfermedad, así como también células de sangre del cordón umbilical de la madre. En la médula ósea de las personas que tienen anemia falciforme, que básicamente es la desactivación del gen defectuoso para que con el gen insertado se active un nuevo gen responsable de la producción de hemoglobina fetal, que está en la enfermedad se caracteriza por su ausencia. Esta hemoglobina se encuentra en los recién nacidos y su principal función es evitar las células falciformes. El proceso de este tratamiento de terapia genética ex vivo termina siendo un tratamiento a largo plazo. Comienza con extracción de célula madre de la médula ósea de un paciente portador de mutación en el gen HBB, para continuar con la cultivación de células en laboratorios de los donadores sanos, siguiendo con la introducción de copias sanas del gen por medio de un vector viral. Para finalizar, al paciente se le vuelve a introducir el mismo gen. Al final se tendrá un aumento de las células de sangre portadoras del gen sano, manteniéndose y desarrollándose las células dentro del paciente. Esto sucede si no son rechazados, por lo que se podría decir que si no son rechazados, el paciente es compatible con las células del donante y puede seguir con el desarrollo del tratamiento. Los riesgos que pueden ser asociados al trasplante de médula ósea es que el procedimiento solo se recomienda para personas, por lo general niños, que tienen síntomas y problemas significativos causados por la anemia falciforme. Si se encuentra un donador, las personas con este problema reciben igualmente radiaciones y quimioterapias para destruir y reducir las células madres de la médula ósea. Este proceso se inyecta por vía intravenosa en el torrente sanguíneo de la persona, donde migra hacia la médula ósea, así persigue con generar más células nuevas. Aunque es una opción bastante comprometedora, aunque sigue en investigación el tratamiento, ya que aún quedan personas que no pueden ser compatibles. El procedimiento requiere una estancia hospitalaria prolongada.
Después del trasplante recibirás medicamentos que te ayudarán a prevenir el rechazo de las células madres donadas. Aún así, es posible que tu cuerpo rechace el trasplante, lo que podría ocasionar complicaciones que ponen en riesgo la vida. Y por último, el tratamiento de hidroxiurea, que no es nombrado anteriormente, pero también es conocido como un tratamiento que puede aportar un poco de su ciencia. Este es un tratamiento donde se busca elevar los niveles de hemoglobina fetal, sin embargo, es más útil y funcional el tratamiento de genoterapia, que es el que anteriormente mencioné.